1 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 1 a 16. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros cargo como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche, de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre y sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Esa es la palabra inspirada de nuestro Dios. Padre, te pedimos que en ese tiempo de la predicación de tu perfecta palabra, que entendamos que nuestra iglesia también sea animada, que escuchemos lo que tú quieres enseñarnos, porque creemos también, Señor, como los tesalonicenses, que hemos recibido la palabra de Dios, no palabras de hombres. Te pedimos que esa predicación sea así, en el nombre de Cristo. Amén. Nunca debemos olvidar que Pablo no era solamente un apóstol, no era solamente un misionero que viajaba mucho, sino que también Pablo era un pastor. Es cierto que él no tenía un ministerio fijo en una sola iglesia por muchos años, pero en los escritos inspirados de Pablo que tenemos en las Escrituras, podemos discernir sin ninguna duda su corazón pastoral, su amor verdadero por las ovejas, por el rebaño de Dios. De hecho, es precisamente debido a su corazón pastoral que tenemos todas sus cartas, porque todas fueron escritas a iglesias particulares, iglesias locales, la mayoría iglesias en donde él había estado o que él había fundado. Y Pablo escribe a esas iglesias para exhortarlas, para animarlas, para corregirlas, para reprenderlas, para ver cómo están, todo debido a su amor por ellas. Entonces en Pablo, aunque un apóstol sin duda, no vemos a un hombre con un corazón duro, solamente queriendo aprovecharse las ovejas, solamente haciendo el ministerio por ganancia, sino vemos a un hombre, un pastor, que en verdad amaba al pueblo de Dios en esas iglesias locales. En los capítulos 2 y 3 de esta carta a los tesalonicenses vemos muy claramente este amor de Pablo por esta iglesia en Tesalónica. En la primera parte de esa sección, Pablo habla de cómo él había estado entre ellos
cuando estaba ya ministrando en esa iglesia, para defenderse a sí mismo, para defender su ministerio. Y en la segunda parte, que vamos a ver en 8 días, habla de por qué no había regresado y sus planes para el futuro. Esas son las 2 secciones de capítulos 2 y 3. Pero lo que sale de esas páginas cuando leemos esas palabras es el amor de Pablo por esta iglesia. Entonces, en estos primeros 16 versículos del capítulo 2 que apenas leímos, que hoy vamos a estudiar, vemos a Pablo defendiéndose a sí mismo y su ministerio. ¿Por qué? Pues sin duda la persecución en Tesalónica que había empezado cuando Pablo estaba allá no cesó cuando Pablo y Silas y Timoteo salieron. La iglesia ya estaba. Y los cristianos allá iban a enfrentar la persecución de los incrédulos, quienes resistían tanto la predicación del evangelio. Y por lo que Pablo escribió aquí, lo que entendemos es que los enemigos de Dios en Tesalónica estaban atacando a la iglesia, diciendo que este Pablo, quien vino por esas semanas y predicó, era un estafador. Así como todos los demás predicadores que vienen aquí y reúnen a personas, y después van a otra ciudad para manipular a la gente y nada más ganar. Estaban diciendo que Pablo había huido de la ciudad porque no tenía cuidado de ellos, porque realmente no amaba a ellos y nunca iba a regresar. No les ama a ustedes. Entonces Pablo tenía que defenderse a sí mismo. Primero defiende cómo era cuando estaba en Tesalónica y después nos da un ejemplo del carácter de un pastor. Y es lo que quiero que veamos en este mensaje. Pablo enseñándonos por su propio ejemplo y por sus propias palabras cómo debería ser un pastor en la iglesia. Nos da un ejemplo del pastor que ama a la iglesia. Pablo defendió como era y en su defensa vemos este ejemplo, vemos estas características de cómo debe ser un pastor en una iglesia. Es muy importante hoy en día porque las iglesias necesitan a pastores con carácter bíblico para cuidar el rebaño de Dios. Me imagino que pueden entender que por esa razón es un poco difícil predicar un pasaje así. Porque yo estoy muy consciente, demasiado consciente, de mis fallas y debilidades todavía en esas áreas. Por otro lado, es la palabra de Dios y la voy a predicar así como dice. Y yo oro que esto pueda ayudarme a mí, para pastor, para continuar creciendo. Yo oro que este mensaje pueda enseñar a aquellos aquí que Dios ha llamado o que va a llamar para ser pastores, para que se preparen, para que sean hombres así también. Yo oro que este mensaje anime a las ovejas aquí para que oren, para que sigan orando por su pastor, para que sea así, con este carácter. Y hoy también quiero que aprendamos cómo animarnos como ovejas, como cristianos, para que hagamos todo lo posible para que nuestro pastor sea un hombre así. Porque digo, la iglesia necesita a pastores con carácter bíblico para cuidar el rebaño de Dios. Nos vamos a ver varias características aquí en este pasaje. Primero, un pastor enseña por motivos puros. La primera cosa que vemos en este pasaje, un pastor enseña por motivos puros. Pablo dijo aquí en el versículo 1 del capítulo 2 que los tesalonicenses sabían que su visita a ellos no resultó vana. Como ya vimos en capítulo 1, Pablo podía dar gracias a Dios por lo que él había hecho en la iglesia. La iglesia había sido establecida aún con la persecución. Dios había hecho su obra. Él podía ver los resultados, el fruto en esos creyentes. Aquí en el versículo 2 habla de su denuedo de anunciar el evangelio. Pero primero Pablo recuerda a los tesalonicenses que no solamente había sufrido allá en Tesalónica, sino antes también en Filipos, como vemos en Hechos 16. ¿Recuerdan? Pablo y Silas fueron prendidos, encarcelados. Eso fue la ciudad antes de Tesalónica. Entonces dijo, nosotros, versículo 2, antes habían padecido, habían sido ultrajados en Filipos. Aún así dijo, cuando llegamos a Tesalónica, predicamos el mismo evangelio con el mismo denuedo. Fíjense. Muchas veces, ¿qué pasa con nosotros? Predicamos el evangelio a una persona, nos rechaza y fuertemente empieza a burlarse de nosotros. ¿Y qué hacemos? Pues no voy a hablar con él jamás. No, recibí la persecución, yo sentí eso, entonces no voy a hablar con él. O no voy a hablar con nadie jamás porque no quiero sufrir eso.
Y Pablo nos da un ejemplo para un pastor, por supuesto, pero también para todos. Aunque vamos a sufrir, aunque vamos a ser perseguidos, aunque vamos a padecer en muchas maneras, tenemos que continuar con denuedo de predicar el evangelio y no decir que no, ya no lo voy a hacer porque no quiero sufrir más. Pero especialmente Pablo, como ministro del evangelio, necesitaba tener este valor, este denuedo para hablar el evangelio, para proclamar la necesidad de la salvación a los pecadores, pasara lo que pasara. Específicamente en los siguientes versículos, Pablo enfatiza sus motivos correctos cuando enseñó. Versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo dijo que cuando predicó, primero no procedió de error, estaba predicando la verdad, estaba predicando el evangelio de Dios sin inventar nada, sin cambiar nada. Tampoco su mensaje procedió de impureza. Aquí no se refiere a la impureza sexual, sino como otros contextos, es más la idea de motivos impuros. No estaba predicando por ambición, no estaba predicando por egoísmo, no estaba predicando porque quería ser conocido y por eso tenía su ministerio. Tampoco predicó por engaño, dijo. Pablo no estaba predicando un evangelio que atraía a la gente, pero que después resultó diferente. Por ejemplo, Pablo no estaba predicando que la vida cristiana significa que uno deja de sufrir. Eso es una persona que ve que pues, no es así. No estaba predicando con engaño. Y puesto que no había predicado de motivos impuros, dijo que fue aprobado por Dios para que se le confiara el evangelio, en versículo 4. Lo que Dios había dicho, lo que Dios había revelado a Pablo, eso es lo que predicó. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esa es siempre la clave, ¿no? Y es la clave para todos, solamente para el pastor. Tenemos que predicar o compartir de manera que agrada a Dios, quien puede ver el corazón. No predicar para agradar a los hombres. Especialmente para un pastor. Y tú puedes decir, bueno, sí, obvio, ¿verdad? Es más difícil lo que parece a veces. Porque el evangelio ofende. Hay pasajes en la Biblia que son muy fuertes. Pero para predicar con motivos puros, no podemos evitar ninguna parte de la palabra de Dios solamente porque no va a agradar a cierta persona en la iglesia. Y dices, pastor, tú no luchas con eso, ¿verdad? Menos que antes, pero todavía a veces sí. Tú sabes, a veces personas que vienen y lo que creen, lo que no creen, personas en la iglesia que han estado por mucho tiempo y todavía pues no. Ahí está el pasaje, y estás preparando el pasaje y dices, eso va a ofender a esa persona. De todos modos, lo predicamos, porque es la palabra de Dios. Y no estoy aquí para agradarles a ustedes, estoy aquí para agradar a Dios. Así debe ser cada predicador del evangelio. Pablo también dijo en versículo 5 que no había usado palabras lisonjeras. Se habla de diciendo lo que la gente quiere oír. Es lo opuesto a tener valor o denuedo. Es tener miedo de la gente y cambiar lo que dices para no ofender a nadie. Pablo no había predicado así, no había predicado encubriendo la avaricia tampoco, que es decir lo correcto tal vez, pero detrás de la máscara el motivo por predicar es enriquecerse. Entonces, Pablo dijo que no había predicado así, los tesalonicenses lo sabían porque lo habían visto. ¿Qué podemos aprender aquí entonces? Nosotros sabemos muy bien que es muy común en nuestros días, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, ver a personas predicando con motivos impuros. Primero, muchos ni predican la verdad, porque la verdad no atrae a la gente, la verdad no llena las iglesias. Muchos predican solamente para manipular a la gente, para ejercer control, para tener poder sobre las vidas de las ovejas, para enriquecerse. Hay muchos hoy en día que engañan. Dicen que la vida cristiana es vivir sin problemas. Eso la gente se da cuenta que no es así. Esto puede destruir.
Sí, porque eso puede hacer una persona desviarse completamente de la iglesia, no confiar en ninguna iglesia, no confiar en ninguna persona, porque me han engañado, me han mentido, me han dicho una cosa y no es así. Y precisamente por eso Santiago escribió que no muchos deberían ser maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso es fuertísimo. Entonces, que tengamos cuidado hoy en día de personas que predican, que se llaman pastores, pero que son lobos. Personas que predican con motivos impuros. Hay muchísimos. Y no es solamente tener cuidado en la iglesia a la cual asistes, aunque allí es donde debes tener más cuidado, por supuesto. Es también tener cuidado hoy en día en cuanto a quienes escuchamos en línea, ¿verdad? Porque hay páginas, blogs, podcasts, sermones, hay muchísima oportunidad hoy en día para escuchar la palabra de Dios y por eso damos gracias a Dios. Pero no todos son pastores, no todos predican el evangelio, muchos predican por motivos impuros y tenemos que tener discernimiento. Porque ha pasado, de hecho aquí en esta iglesia, una persona aquí escuchando sana doctrina, después metiéndose en línea escuchando a otras personas y se desvió y empezó a negar la deidad de Cristo y la Trinidad. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que lees y no todo lo que escuchas es la verdad. Compara todo con la palabra de Dios. Primero lo que yo predico y después cualquier otra cosa que lees o escuchas. Entonces necesitamos hoy en día a más pastores que no están predicando para agradar a los hombres, sino nada más para agradar a Dios. Porque realmente solamente importa la opinión de Dios, que es muy fuerte, porque Dios prueba el corazón. Dios ve el corazón y cada pastor tiene que dar cuenta por su ministerio. Al mismo tiempo puede ser libertador para un predicador entender eso, porque no está predicando para que la gente venga y no está predicando para que la gente se quede. Eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios y la verdad, y Dios va a producir los resultados. Entonces yo no voy a predicar algo o no predicar algo para que más personas vengan o para que más personas se queden. Y ustedes saben, creo que en mi corazón quiero que más personas vengan y quiero que todos se queden. Pero es más importante agradar a Dios que a los hombres. Y aquí es lo que hacemos. Como Pablo dijo en el versículo 6, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos haber sido cargo como apóstoles de Cristo. Un pastor primero enseña por motivos puros. Segundo, un pastor trata a sus ovejas de manera amorosa y afectuosa. Pablo dijo en versículo 7, que en vez de buscar gloria de los hombres, versículo 6, en vez de actuar con motivos impuros, en vez de ser carga para ellos, él había sido tierno entre ellos, como la mamá que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 7. Y en la Reina Valera dice la nodriza, ¿verdad? La nodriza es una persona que amamanta a un bebé en vez de su mamá. A veces que cuida al bebé mientras está chiquito, a veces mientras crece. Esto no es lo que Pablo quería comunicar aquí. Esta palabra en original también se refiere a la misma mamá quien amamanta y cría con ternura a su hijo. La clave aquí es que Pablo dijo sus propios hijos, ¿verdad? Es la mamá, no la nodriza como tal. Es la mamá quien cuida a sus hijitos, que ama a sus hijos, quien muestra su afecto para con ellos. Esa es la imagen. Y Pablo dijo que él era como una mamá con los creyentes en Tesalónica. Ahora, cuando digo mamá, esto aquí en México tiene un significado muy lleno. Tenemos muchos pensamientos cuando pensamos en mamá. Aquí Pablo estaba hablando específicamente de que era tierno entre ellos y mostró amor y afecto. Porque entendemos que las mamás, así como los papás, también son pecadores y no siempre hacen con sus hijos lo que deberían. A veces los consienten y otras cosas. Eso no es lo que Pablo quiere decir aquí. Se refiere específicamente a la característica general de una mamá, de su ternura, de su amor, de su afecto, que sacrifica todo por amor de sus hijos. Pablo dijo, así era entre ellos. Así como el pájaro, la mamá, quien cuida a sus huevitos, quien cuida a sus polluelos.
Así como la mamá humana, quien da todo, sus hijos vienen en su propio cuerpo, les da de comer, deja de dormir para cuidarlos, sacrifica todo para las necesidades de sus hijos. Así Pablo se describió a sí mismo cuando estaba entre los tesalonicenses. Y por eso leemos en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Entonces Pablo explica lo que significa que era como mamá entre ellos. Mostró su afecto que era demostrado por medio de entregar no solamente el evangelio, sino también sus propias vidas, porque eran tan queridos para él. Así es una mamá con sus hijos, ¿verdad? Sacrifica todo, sacrificaría su vida por sus hijos. Un pastor también debería mostrar el tipo de amor y afecto que cree ese tipo de vínculo. Debería amar sus ovejas y cuidarlas. Debería entregar también su vida a la iglesia con sus ovejas. Un pastor debe ser tierno con sus ovejas. Que no significa que no habla la verdad. Que no significa que nunca confronta. Vemos más adelante que Pablo también dijo que era como padre, enseñando y exhortando. Sabemos que a veces Pablo era muy fuerte con las iglesias cuando estaban en pecado. Pero todo en amor. Todo con afecto. Siendo tierno con los débiles, con los bebés en Cristo. Muchas veces en la iglesia, aquí en otras, el pastor predica muy fuerte, habla directamente desde el púlpito, comunica la palabra como es, y la gente puede tener miedo a acercarse a él después para platicar sus problemas, porque el pastor predica tan fuertemente en contra del pecado. Pero muchas veces las ovejas se dan cuenta que mientras el pastor predica de manera directa y con autoridad desde el púlpito, cuando habla con sus ovejas de sus problemas y sus pecados, es tierno o intenta ser tierno. El pastor entiende las luchas de sus ovejas, porque también es ser humano y tiene las mismas luchas. Yo espero que tengan confianza conmigo también, hermanos. Me acuerdo una vez que alguien en la iglesia, no me acuerdo quién era, la verdad, me dijo que una visita vino a la iglesia en un culto, que era un familiar o amigo de esta persona en la iglesia. Y comentó a la persona quien le trajo que le sorprendió. Bueno, yo en este culto yo había predicado muy fuertemente contra algún pecado específico. Y esa persona comentó a su amigo que estaba en la iglesia que le sorprendió muchísimo que cuando habló conmigo después del culto, que yo era como una persona normal. Yo no estaba como gritándole o pegándole, ¿no? De que estaba predicando muy fuerte del púlpito, pero después ya platicamos bien. Y es eso, ¿verdad? Voy a predicar con todo lo que la palabra dice. También quiero aprender o seguir aprendiendo a predicar con ternura y con amor. Pueden orar por mí en eso. Pero voy a predicar fuerte y directamente. Eso no va a cambiar. Eso no significa que cuando hablamos y tienes problemas y luchas y pecados, que voy a decirte, no, ya fue a la iglesia tú pecador. No, aquí somos todos pecadores, redimidos, los que son cristianos, luchando en contra de tentación. Yo he dicho, lo que me cuesta mucho trabajo no es la persona que se acerca a mí y me dice que está luchando con pecado y quiere ayuda, aún con pecados fuertes. Lo que me cuesta trabajo es la persona que todos ven que está en pecado, pero no quiere ayuda. Entonces, esa es la idea. No confundan, por favor, el denuedo de un pastor de predicar desde el púlpito en autoridad con la idea de que no puedes hablar con él de tus problemas. Un pastor debe ser tierno. Debería tratar a sus ovejas con amor y con afecto. Después vemos en el versículo 9 que un pastor trabaja sin cesar. Aquí vemos el fruto del amor que Pablo mostró para con esos tesalonicenses. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día
de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de nosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Si Pablo no solamente dijo que los amó, sino que lo mostró por medio de su trabajo y su fatiga. Esto obviamente en contraste con maestros, supuestos pastores que solamente engañan o predican para su propia riqueza. Pablo mostró que su ministerio no era así. Que Pablo podía probar su amor y afecto por sus acciones. Hoy podemos pensar en la mamá. La mamá sacrifica por lo que necesitan sus hijos. Pablo también aquí habla de trabajo y fatiga. Un trabajo verdadero. No solamente parecía estar haciendo cosas, estaba trabajando en verdad hasta cansarse, hasta sufrir la fatiga. Dijo que trabajaba de noche y de día, pero para no ser gravosos a ellos. Recordamos que Pablo estaba trabajando fuera de la iglesia, con sus manos, para no recibir ningún apoyo económico de la iglesia. Pero también dijo, os anunciamos el Evangelio. Estaba trabajando en las dos cosas. Recuerden, hemos estudiado que un pastor tiene el derecho a recibir un salario digno de su iglesia. La iglesia debería pagar a su pastor para que se enfoque en el ministerio de la palabra y la oración. Pero Pablo había ejercido también su libertad, su derecho a decir no, que tiene sentido porque la iglesia era nueva. Y sabemos que una nueva iglesia muchas veces no tiene los recursos para pagar a su pastor. Y Pablo dijo, entonces no se preocupen, yo voy a trabajar, no voy a hacer carga para ustedes. Y trabajaba día y noche con sus manos para sustentarse y también predicando el Evangelio. Las dos cosas. Pablo nunca descuidó su responsabilidad más grande de predicar, solamente por estar trabajando fuera de la iglesia. Entonces vemos otra parte del carácter de un pastor. Trabaja sin cesar. A veces fuera de la iglesia, pero aún si no, aún la predicación del Evangelio y el ser pastor es trabajo y fatiga. Hay personas que dicen que el pastor tiene un trabajo muy fácil porque solamente trabaja un día a la semana. Que sabemos que no es cierto. La preparación de los mensajes, el predicar varias veces, el cuidado de la iglesia en todos sus sentidos, es una obra que puede cansar, hasta fatigar. Un pastor siempre lo hace con amor, por supuesto, no a fuerzas. Pues siempre debe darse cuenta que sí es trabajo. Y ha sido llamado a trabajar sin cesar. Después vemos versículo 10, un pastor vive irreprensiblemente. Otra vez Pablo habla de su testimonio. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Otra vez Pablo dijo, ustedes son testigos, Dios es testigo. Pablo no quería esconder nada. No estaba diciendo cosas sin evidencia. Ellos habían visto que había vivido de manera santa. Esto enfatiza su relación con Dios en santidad, como Dios es santo. Había vivido de manera justa, que es el enfoque en cómo trató a otros. No estaba mostrando favoritismo, estaba actuando de manera justa para con todos. Y también habló de vivir de manera irreprensible, que es su testimonio ante los demás. Y Pablo iba a enfatizar esta característica otra vez en 1 Timoteo 3 como requisito para un anciano. 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo, pastor, anciano, sea irreprensible. Ahora, esto no significa vivir de manera perfecta. No significa que el pastor nunca va a pecar. Pero el pastor no es conocido por ningún pecado específico. El pastor no es caracterizado por un pecado constante que domina su vida. Nadie puede decir esto es la razón por la cual no debería ser pastor. Ese tema de testimonio y enfatiza la importancia de que el pastor debe cuidarse a sí mismo antes de cuidar el rebaño. Esto vimos hace 15 días, ¿se acuerdan? En Hechos 20, cuando Pablo habló con los ancianos en Éfeso, que deben cuidarse a sí mismos y después cuidar al rebaño. Tienen que tener un testimonio y vivir irreprensiblemente. Versículos 11 y 2, un pastor exhorta como padre. Es muy interesante que Pablo no solamente dijo que era como madre entre ellos, y también como padre. Ven versículos 11 y 12 conmigo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Pablo dijo, yo era como mamá entre ustedes, pero también como padre. Y lo explicó en 3 maneras. Exhortaba, esto habla de la enseñanza. Sabemos que esa es una responsabilidad muy importante de un padre, enseñar a sus hijos. La exhortación incluye a veces la confrontación con pecado, pero no es solamente confrontación. Enseñanza y a veces disciplina. Pablo también dijo que consolaba como padre. A veces tal vez no pensamos eso como característica de un padre, pero debería ser. No solamente enseña, no solamente exhorta, sino también cuando sea necesario, consuela. Muestra su amor. Y finalmente, como padre, dice que encargaba que ellos anduvieran como es digno de Dios. Es el deseo más grande de cualquier padre. Ver a sus hijos andar con Dios. Andar como es digno de Dios. Andar como hijos de Dios. Entonces eso significa no solamente que nuestros hijos sigan algunas reglas externas. Eso es muy fácil. Que parecen bien de fuera. Habla aquí de su andar, su estilo de vida día tras día, como algo digno de Dios, digno de un hijo de Dios. Queremos ver a nuestros hijos andar con Dios en santidad, siguiendo sus mandamientos, obedeciendo su voluntad, ¿verdad? Así es un pastor con sus ovejas también, como padre espiritual, pero no padre en el sentido de las iglesias falsas, como una persona con más autoridad, más espiritual. El pastor no tiene un poder terrenal para controlar a otros. Somos padres en el sentido de que exhortamos y consolamos a sus ovejas y queremos encargarlas que anden como es digno de Dios. Lo hacemos, por ejemplo, primero, así como Pablo, y después también por enseñanza. Somos como madres en un sentido, amorosos, tiernos, afectuosos, pero también como padres, con la responsabilidad de enseñar, de confrontar, de ser firmes en amor, consolando también, y todo con el propósito, no que los hijos sean exactamente como el padre. Eso no es el propósito, sino con el propósito que ellos anden como es digno de su Padre Celestial. Sí, como padres a veces queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Quiero que juegue fútbol como yo, quiero que haga eso. Y a veces nuestros hijos no. ¿Está bien? Aquí también ustedes no necesitan, no deberían ser copias exactas de mí. Imitadores en algunos sentidos. Pero mi deseo no es que se conviertan en personas exactamente como yo, sino que anden como es digno de ser hijo de Dios. Finalmente, un pastor se goza en el crecimiento de sus ovejas. En los últimos versículos de este pasaje vemos mucho lo que Pablo había dicho en capítulo 1. Podía dar gracias a Dios por ellos sin cesar, por su perseverancia en el Evangelio. Si ellos habían recibido la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como es la palabra de Dios. Una palabra que actúa, dice, que cambia, que transforma. La palabra hace la obra, la palabra es poder. Y cuando recibieron la palabra, dice, vinieron a ser imitadores de las iglesias. Específicamente aquí en cuanto a su padecimiento. Si ustedes, así como las iglesias en Judea, han tenido que sufrir la persecución de los de su propia ciudad. Eso es normal. Pasó en Judea, en Jerusalén, está pasando allí en Tesalónica. Pero Pablo daba gracias porque estaban perseverando, aún así enfrentando esa persecución en su propia ciudad. Entonces Pablo estaba dando gracias, vemos que estaba gozándose en su crecimiento, que estaban continuando adelante, que tiene que ver relación con lo que ya vimos. No hay nada que da más gozo a un pastor que ver a sus hijos espirituales andando en la verdad, perseverando aún con la persecución. Lo que nos da mucha tristeza es ver a las ovejas desviarse y pensar que saben mejor que Dios. Y tomar decisiones solas, sin consultar a nadie. Eso me da mucha tristeza. Pero cuando vemos a muchos de las ovejas en la iglesia continuando con Dios, perseverando con sus problemas, por supuesto, pero perseverando en gracia, nos gozamos, porque Dios está haciendo su obra. El pasaje termina en versículos 15 y 16, con Pablo desviándose un poquito, porque empieza a hablar de los judíos
Y empieza después a decir cómo ellos están bajo el juicio de Dios. Es que mataron al Señor Jesús, a los profetas, nos expulsaron, no agradan a Dios, se oponen a los hombres, nos impiden hablar a los gentiles para que se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, un pequeño paréntesis de Pablo, parece que empieza a hablar a los judíos y ya empieza a decir lo que está pasando. Fíjense que Pablo no está hablando de manera como que cree que ningún judío nunca ya va a ser salvo. En Romanos 9 ya leemos de la carga de Pablo para los judíos, para sus hermanos, que él dice, yo quiero dar hasta mi salvación para que ellos sean salvos. Pero aquí está expresando muy claramente que los judíos estaban y todavía están bajo el juicio de Dios. ¿Entienden, hermanos? Israel ya no es la nación escogida. Es como cualquier otra nación pagana que rechaza a Dios. Hay judíos individuales que han sido salvos, que van a ser salvos, y tal vez muchos al final. Oramos por eso. Pero Dios nunca va a regresar a usar a Israel como nación. Aquí vemos muy claramente, colman ellos siempre la medida de sus pecados, y vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, por medio de este testimonio de Pablo, por medio de esta defensa que escribe aquí en esta parte de esta carta, nosotros vemos cómo debería ser un pastor. Él enseña por motivos puros, trata a sus ovejas de manera amorosa y afectuosa, trabaja sin cesar, vive irreprensiblemente, exhorta como padre y se goza en el crecimiento de sus hijos, de sus ovejas. Así deberíamos ser como pastores. Sin duda yo no alcanzo, ni alcanzamos como pastores este estándar perfectamente. Y por eso el pastor necesita siempre las oraciones y el apoyo de su congregación. Y yo siempre doy gracias a Dios, ustedes lo saben, que yo disfruto la bendición de tener una iglesia que ora por mí, constantemente. Y ustedes oran por mí de manera específica y de manera bíblica, sin miedo. Me encanta. Por favor, nunca dejen de hacerlo, porque necesito siempre seguir creciendo como pastor. Pero también es siempre importante recordar que no dependemos de ningún ser humano. Nuestra confianza no puede estar en el pastor humano, sino en el gran pastor de las ovejas, quien es Cristo. Porque, hermanos, un pastor te puede decepcionar. Es muy probable que lo haga porque es un pecador. Pero Cristo nunca. Dios nos enseña por motivos puros. Dios trata a sus ovejas de manera amorosa y afectuosa. Dios trabaja por nosotros sin cesar. Dios es perfecto. Dios nos exhorta y consuela como Padre. Dios se goza en nuestro crecimiento. La Biblia se refiere a Dios como Padre. Pero también habla de Dios en términos de una mamá. Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Pues Dios nos ama como madre de sus hijos, pero mucho más, infinitamente más. Entonces entiendo muy bien que necesito crecer en estas características. Pues ustedes no deberían buscar el cumplimiento de este ejemplo en mí, ni ningún otro pastor, sino solamente en Cristo. Porque tal vez tú has sido lastimado por un pastor, un supuesto pastor, o tal vez un verdadero pastor en su pecado. Tal vez has sido lastimado por mí. No tienes que abandonar la iglesia. No tienes que abandonar la fe, porque tienes a Dios, quien nunca te va a decepcionar. O tal vez estás aquí y no tienes a Dios, no tienes a un pastor, ninguno. ¿A dónde vas entonces cuando personas te lastiman? Cuando personas te decepcionan. ¿A dónde vas si no tienes un pastor? Solamente Dios es totalmente confiable. Tu confianza tiene que estar en Él, solamente en Él. Esto empieza primero en la salvación. Eso
Empieza primero confiando en Dios para la salvación de tu alma. Confiar que solamente Dios te puede rescatar de tus pecados y darte la vida eterna. Tú necesitas un pastor perfecto porque estás desviado, sin vida y sin esperanza en este mundo. Y mientras la iglesia aquí está para ayudarte y mientras yo estoy dispuesto a apoyar en cualquier cosa, necesitas primero reconocer tus pecados y venir humildemente a Dios, rogándole por tu salvación. Y después cuando te salva y te hace su hijo, tendrás un perfecto pastor para toda la eternidad. Entonces, la iglesia necesita pastores con carácter bíblico para cuidar el rebaño de Dios. Por eso oren por mí como pastor. Hagan su parte como ovejas para ayudarme. Que Dios levante más pastores para su gloria. Y que solamente dependamos y confiemos en el perfecto y buen pastor de las ovejas, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, que tú eres un pastor así perfecto. Mandaste a tu Hijo y vemos que tu Hijo entregó su vida por sus ovejas, por amor. Pues, Señor, ayúdanos a meditar en lo que tú has hecho. No enfocarnos tanto en los seres humanos, porque aún los mejores nos decepcionan porque todavía pecan. Ayúdanos a poner su confianza solamente en ti, depender de ti. Te pedimos por aquellos aquí hoy o que están escuchando hoy que no tienen ningún pastor, que no tienen a nadie a cuidarle, para amarle. Ellos siguen sus pecados porque no han sido salvos todavía. Te pedimos, Señor, que hoy puede ser el día cuando tú los rescates de sus pecados, de sí mismos, para que puedan ser tus hijos y tus ovejas. Que los muestres, Señor, lo que significa el amor verdadero que nunca han experimentado. Te pedimos, Señor, que nuestra iglesia pueda ser un testimonio de eso. Yo como pastor, los demás pastores en nuestras iglesias, aquellos aquí que van a ser pastores, Señor, ayúdanos a tener este carácter y seguir creciendo en nuestra santidad para ser más como Cristo. Te pedimos, Señor, que la iglesia siga orando por sus pastores siempre, sin cesar. Y te pedimos, Señor, que las ovejas también puedan hacer su parte, hacerlo más fácil para el pastor también hacer su trabajo. Entonces, te pedimos, Señor, y aplica esta palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.